Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los seguidores creyentes en Cristo Jesús, a los inquietos, curiosos y tal vez hasta aburridos que navegan por la web y en algún momento son movidos por la voluntad de Dios, movidos a hacer un clic en nuestra página. Le damos la más cordial bienvenida. Sean todos ustedes bendecidos de parte de Dios y que en este día puedan disfrutar también del programa que les queremos entregar. Y por cierto, desde Radio La Lumbrera, desde los faldeos del Gran Valparaíso, la capital de la fe, la capital del Evangelio Pentecostal, en la República de Chile, estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes, más que nuestras palabras, la palabra de Dios. Y amados oyentes, como acostumbramos a hacerlo, hoy queremos orar. Ciertamente que queremos orar. Y tenemos una hermosa palabra de introducción para hacer esta oración en el día de hoy. Ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, desde el versículo 14 en adelante, la palabra del Señor nos deja una hermosa enseñanza para cada uno de nosotros. Eran los días previos a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo resucitado había aparecido a los suyos y los estaba comisionando a cumplir la misión mundial de entregar el Evangelio a todo el mundo. Y dice ahí en el capítulo 14 al 17 que apareció a los 11 y estaban todos allí sentados en la mesa e incrédulos, y él los reprochó por la dureza de sus corazones. Y les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Y les agrega algo especial, que el que creyere y fuere bautizado dice que será salvo. Y el que se negare a creer, el que se opusiere al Evangelio, pues estaría solo acumulando condenación. Pero agrega algo interesante para cada uno de los seguidores de Cristo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Para ti, amado oyente, para usted, amigo, amiga, para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, estas señales les seguirán a los que creen. En el nombre de Cristo Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, en este tiempo, amado oyente, en que hay tanta gente enferma en mi país y en el mundo entero, ¿a causa de qué? De este encierro, de este verdadero exilio que está viviendo la humanidad, pleno siglo XXI, en el tercer milenio. Lo que nosotros vemos en la Escritura como el tiempo del exilio judío allí en Babilonia, pues es una réplica mejorada de exilio, pero ahora en el tercer milenio. Hombres y mujeres privados de libertad a causa de una enfermedad. ¿Cuándo había ocurrido esto a nivel global? Cuando han habido tantas epidemias y con mayores consecuencias que la que nosotros estamos viviendo. En nuestro país hay alrededor de 18.000 fallecidos, de los cuales aproximadamente unos 4.000 no son precisamente por esta enfermedad, sino la persona llegó con un determinado síntoma y tocó la hora de su muerte en un recinto hospitalario, y porque murió allí salió marcado con COVID. Y la verdad es que no murió por eso, murió por cualquier otra enfermedad. Pero la palabra del Señor nos muestra ahí a cada uno de nosotros, amados oyentes, a usted y a mí, amigo, hermana, hermano en Cristo Jesús, los primeros auxiliares de la salud los encomendó Jesucristo el Señor. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos. Y esa es una de las
misiones que cumple Radio La Lumbrera. Por eso que cada vez que hacemos nuestro programa no puede faltar la oración. En primer lugar, porque la oración es el cable que nos une en nuestra relación con el Dios eterno. Mientras con cada uno de nosotros está ayudándonos su Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde entonces, cumpliendo esa hermosa labor que le encomendó nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, a los que creen en su nombre. Es cierto que después con el tiempo la ciencia y la educación, la medicina se ha ampliado mucho, pero hay algo intrínseco en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A ellos, a nosotros, a ti, a mí, donde quiera que estés, en el norte, en el sur, en el mar, en la cordillera, en el polo sur, en el polo norte, en la línea del Ecuador, donde estés, y eres un responsable de Cristo Jesús, entonces tú tienes esa tarea, esa misión de cumplir, de ser un ayudante de salud para todos los que están en tu alrededor y en tu entorno. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, orando al Señor. Padre eterno, te agradecemos en esta tarde porque nos concedes la bendición de estar aquí presente, Señor. Y a través de este programa que le llamamos Radio La Lumbrera, desde la República de Chile, estamos, Señor, para compartir una oración de bendición para cada uno de nuestros oyentes, para aquellos, Señor, que están pasando por un momento difícil, no solo de enfermedad. Algunos, Señor, llevan mucho tiempo y están pasando una grave necesidad en sus vidas, una carencia económica, una carencia social, Padre de los cielos, una carencia emocional, Dios amado. Esta situación que se está viviendo a nivel mundial ha producido, Señor, mucho daño en los matrimonios, en la familia, separaciones, Señor. Padre de los cielos, cuánto nosotros nos podamos imaginar ha ocurrido en este tiempo. Y Señor, aún tu palabra nos llama a cada uno de nosotros, a los creyentes en Cristo Jesús, a que nos ocupemos de un día a la vez, porque cada día tiene su propio afán. Y el día de hoy lo hemos vivido gracias a tu misericordia, a tu protección. Señor, y el día de mañana, si es tu voluntad, también lo viviremos. Y Señor, si viene por nuestras vidas durante la noche, pues que nuestro espíritu, Señor, se vaya contigo a la vida eterna. Señor, te ruego porque sea bendiciendo a cada uno de nuestros oyentes, los que están pasando por un periodo de enfermedad, aquellos, Señor, que han sido tocados por este virus que hay en el mundo. Y mi Dios, que la medicina se ha rendido ante tu presencia porque no han podido, Señor, atinar a tiempo con algo que impida, Señor, que las muertes sigan ocurriendo. Padre de los cielos, y tal vez puede salir algo para esto, y el día de mañana va a venir una nueva infección y no habrá tiempo también para poderla detener. Dios amado, tú eres soberano, tú eres supremo y tú eres eterno, y nos damos cuenta lo frágil que somos y que nuestras vidas están en tus manos. Señor, a ti encomendamos nuestra oración y nuestro clamor, y Padre de los cielos, ten misericordia de quienes, Señor, hoy claman y ruegan a ti. Aún, Señor, allí en medio del dolor, mi Dios, escucha, Señor, su ruego. Padre amado, tu misericordia y tu bendición en cada vida, te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Y también queremos, como tiempo de verano, en estas colecciones de verano que hacemos, tenemos un hermoso cántico y que hoy lo trae el hermano Saúl Salas junto a su esposa Roxana Padilla, su hijo Matías y su hija Nicole. Ellos nos van a compartir una hermosa alabanza. Les invito, pongamos oído a este grupo familiar que canta sin micrófono, sino que al ritmo de sus voces y de su corazón. Es el poder de tu nombre. El poder de tu
Agradecemos al Señor por el hermoso cántico que nos ha entregado la familia de el hermano Saúl Sala junto a su esposa Roxana Padilla, su hijo Matías y su hija Nicole. Dios bendiga a nuestros hermanos. Y bien, agradecemos a Dios una vez más por cada uno de nuestros conocidos y hermanos en la fe que de una u otra manera nos agradecen por el programa que hacemos semanalmente y en especial ahora que estamos hablando acerca de la adolescencia. Recibí durante la semana 5 comentarios al respecto. Uno de ellos decía que qué pena, qué lamentable que la iglesia haya sectorizado su mirada de la sociedad, la enfoca siempre a la mirada de los niños o de los adultos. Pero muy pocas veces se habla de este periodo difícil de la sociedad en medio de la iglesia. Y lo importante que es estar instruido para poder actuar a tiempo. Porque mamá y papá vamos a seguir viendo continuamente. No es algo que se detenga. La multiplicación de la sociedad es algo que viene de generación en generación. Y verdaderamente es un tema del cual poco se habla o poco se trata. Generalmente, un niño que es hiperactivo se ve como un niño problema, pero no hay ningún acercamiento hacia los padres ni recomendaciones para ayudarles a sobrellevar esa situación de carga que es difícil en la época de la adolescencia, de los 10 años para arriba hasta los 20 o de los 12 a los 18, dependiendo las edades y el género, hombres o mujeres, y también dependiendo del estrato social donde la persona se desarrolla. Voy a leer una porción de la palabra del Señor para entrar a nuestro tema de hoy. Igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Interesante lo que nos señala la palabra del Señor, porque esa es la realidad, es lo que nosotros vemos en nuestros jóvenes adolescentes. En primer lugar, les tenemos que acercar, aprender a compartir con ellos, a inculcarles los conceptos de la fe, acercarlos a la palabra de Dios, de modo que puedan, cuando empiezan a vivir esta etapa, entonces ellos puedan aferrarse mucho más al Señor. Y por supuesto también los padres, una disciplina acorde a la edad que viven los hijos. Y es muy interesante en el tiempo de la adolescencia inculcar en los hijos la búsqueda de Dios y darle explicaciones que alcancen una respuesta acorde a su entendimiento, no una mera cosa así al pasar, sino que ya es la edad donde es necesario entregar una formación más definitiva, más sólida. Por eso que es bueno recordar cuando hablábamos de los hijos, que son como una flecha en mano del valiente. En algunos aspectos los padres tienen que ser muy firmes, muy valientes. En otros aspectos tienen que también comprender, tener benignidad, mansedumbre, longanimidad para enfrentar esa etapa de la vida. Pero hay que modelar la flecha, hay que formarle su cuerpo, hay que agudizar su punta para que impacte bien y, por supuesto, modelar sus aletas guiadoras, estabilizadoras, para que peguen en el blanco. Hay toda
un trabajo hermosísimo en la crianza de los hijos y en especial en la vida cuando son adolescentes. Y en nuestro comentario podemos decir que en la etapa de la adolescencia, las nuevas energías, los impulsos que sobrepujan a veces el dominio que el adolescente ejerce sobre sus nervios y sobre su mente, esto explica muchas veces las perturbaciones de su carácter emocional que prevalecen durante este periodo. Los jovencitos, las jovencitas, se vuelven muchas veces irritables y volubles. La alegría y la melancolía, el entusiasmo y el desánimo se suceden con extraordinaria rapidez. Qué importante conocer que los adolescentes pasan por esos periodos de identidad, donde el mundo les parece al revés y donde hay que empezar a orientarlos, donde hay que tener cuidado con el lenguaje, porque es la época más difícil de la vida en el desarrollo de una persona, porque en ese periodo pueden suceder cosas que lo van a marcar por toda la vida. Por ejemplo, a una persona que le pongan un apodo por su estatura, que le pongan un apodo porque es muy gordo, que le pongan un apodo porque tiene un labio leporino y no habla bien, que le pongan un apodo porque no se expresa bien, porque tiene un problema de pronunciación, tiene un problema de dicción, tiene un problema en su vocalización. Amados oyentes, y esas cosas marcan. Por eso que es importante cuando los adolescentes van en quinto, sexto, séptimo básico, ponerle atención. ¿Por qué lo están molestando? ¿Por qué la están molestando en el colegio? ¿Cuál es la situación que pasa? Para poder intervenir. No se trata de crear en el colegio un ring ni una batalla campal, pero hay que tener ahí ese tino, esa sabiduría para acercarse, para hablar, para hacer notar lo que molesta a nuestros hijos, de modo que sea corregido de una manera sana y que no produzca muchas veces aquellas cosas que marcan en la vida de las personas, como el desprecio, el odio, el rencor, la ira. Y muchas veces desde los colegios los niños salen ya marcados como delincuentes juveniles. El yo de los adolescentes puede sufrir fuertes golpes a causa de estas situaciones. Los miembros de la familia de un adolescente a veces hacen chistes, por ejemplo, acerca de su rápido crecimiento, o bien a causa de su torpeza con que se mueve, por su lentitud con que lo hace, o porque toma una cosa y se le cae de las manos. Y no se dan cuenta que esas situaciones lo acomplejan. Cuando debiera de ser, a ver, un momento, no, yo te voy a ayudar, mira, esto se hace así. Y hay que entender, está en etapa de desarrollo. Por supuesto que su voz también cambia, y ahí es donde también hay muchas situaciones de bullying, de molestia, y le ponen cuánto apodo se le ocurren, voz de pato, voz de gallo, voz de burro, cuánta cosa le dicen a los muchachos, y ellos eso se lo van guardando, no en la mochila del colegio, en la mochila de su vida, y les va produciendo ahí una marcada situación de resquemor, de temor. ¿Sabían ustedes que muchas veces en los colegios los compañeros en una forma despectiva tratan a sus compañeros de curso que son de apellidos mapuches, de apellidos pascuenses, de apellidos aymará, de apellidos cahuéscar? Los tratan en una forma despectiva.
Y en eso los padres tienen que tener cuidado, porque deben examinar y deben escuchar a sus hijos, y no cuando llegan a la casa y le dicen, papá, mi compañeros me molestan en el colegio por mi apellido. Y los papás, en vez de prestarle atención a esa situación, dicen cualquier cosa desatinada con la cual los hijos finalmente nunca más dicen nada en la casa. ¿Por qué? Porque no les prestan atención. También su voz cambia y es difícil dominarla. En ambos sexos hay una secreción aceitosa a menudo y que tapa los pequeños conductos de la piel y se producen lo que nosotros sabemos como espinillas o granitos, y por supuesto también vienen los olores corporales, ¿cierto? Los hijos no se van a dar cuenta, los adolescentes no se van a dar cuenta mientras usted no le empiece a decir, ya tienes que tener cuidado, tienes que ducharte más seguido, tienes que perfumarte porque te estás convirtiendo en un adulto, te estás convirtiendo en una mujer, tienes que tener cuidado con esto, cuidado con aquello, instruirles en su atención corporal personal. En algunos jovencitos se desarrollan lentamente sus características masculinas y femeninas de su cuerpo, y por supuesto que es un motivo de gran preocupación. ¿Qué adolescente no quiere ahí parecerse a una estatua griega? ¿Eh? ¿Quién no trata de ir a un gimnasio para afirmar los músculos porque quiere tener bíceps, tríceps, porque quiere subir un cerro de Valparaíso en 10 segundos? Y por supuesto que también las niñas pasan su tiempo frente al espejo, mirando, observando qué príncipe las empezará a mirar. Y es motivo de preocupación para ellos el desarrollo físico, su apariencia tiene mucha importancia. Por eso que también es de relevancia que los padres le presten atención a las características de sus hijos y le afirmen su identidad. Y no sean los padres los que en vez de darle una palabra de aliento, de pronto le digan, ¿y qué culpa tengo yo que tú hayan nacido feo? Que un padre o una madre le diga eso a un hijo es para llevarlo a una crucifixión pública. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos son talentos puestos en sus manos como responsabilidad suya para su cuidado y crianza. ¿Qué me está pasando?, se preguntan los mozuelos, que parecen así como pavo desgarbado o como avestruz corriendo a campo traviesa. ¿Es mi cuerpo suficientemente varonil?, pregunta el puber adolescente. Y por supuesto también la dama pregunta lo mismo, porque ella empieza a preocuparse por su desarrollo anatómico, se empieza a preocupar de sus glúteos, se empieza a preocupar de sus pechos, se empieza a preocupar de su cara, se empieza a preocupar de sus facciones, se preocupa de sus dientes. Y es importante en la vida de toda persona su presentación personal. A las muchachas les preocupa mucho y les importa la ropa, las cosas que se usan en el momento, las libretas de apunte que están de moda, las poleras, los pantalones, los pinches. ¿Cuánta cosa aparece en el momento? Aquí es donde entra a jugar lo que se conoce como cultura urbana. Cuando los hijos, cuando en el hogar todo se le prohíbe, todo se le niega, entonces ellos entran a la cultura urbana, lo que le muestra la comunidad, lo que le muestra la calle. Y ahí es donde hay que tener cuidado, donde los padres se han olvidado que ellos también fueron adolescentes. Qué hermoso, amados oyentes, es mirar a un hijo a la cara, a una hija a la cara,
y decirle, dime qué te pasa. Y de pronto así, a duras penas y entre un poco de temor y de vergüenza, dicen lo que le pasa. Pero cuando usted le dice, en primer lugar lo toma, le da un abrazo y le dice que bueno, que te atreviste a romper ese temor. A mí me pasó lo mismo. Para ellos es sacarle un edificio de encima porque pensaban que eran los únicos que estaban pasando por esa situación. Pero cuando usted le dice que también vivió lo mismo, entonces se sienten aliviados y se abren a conversar con usted. Por eso que es importante lo que dice la palabra del Señor, que tengamos los hijos en la juventud, para no estar tan lejos de su edad al momento en que haya que darle consejería. Por cierto, a los adolescentes cuya maduración física ocurre después que la del promedio, tienden a sentirse inadecuados e inferiores. ¿Sabe cómo le dicen los compañeros? La guagua, el niño. El niño le dicen la guagua porque no le salen vellos de bigote, porque el lampiño, el lampi, en vez de nombrarlo por su nombre o por su apellido, le dicen el lampi. Y es vergonzoso para un muchacho que lo traten así, porque él quiere estar como el resto de la manada. ¿Ah? ¿Ha visto usted algún león que no ande donde anda la manada? El que no anda donde anda la manada es porque peleó con alguno y fue desechado. No merece el lugar de la manada. De igual manera pasa con nuestros hijos cuando son adolescentes y ocurren esas situaciones. ¿Ah? Porque los muchachos no se atreven a fumar marihuana junto con el resto y los maltratan. Nosotros como padres tenemos que saberlos instruir, saber aconsejarlos, no retarlos, aconsejarlos para saber enfrentar esa situación, para que ellos tengan palabra y despierte su personalidad para desde ya aprender a enfrentar el mundo que los rodea, pero con una personalidad definida. Pero ¿bajo qué contexto? Bajo los principios que usted como padre, como madre, le quiere entregar. Pero tiene que tener una base de respuesta que convenza al adversario. Muchas veces aquellos cuya maduración física ocurre después que el resto se sienten inadecuados. Todos estos cambios pueden ser causa de vergüenza y tener efectos psicológicos. Entiéndalo bien. Un muchacho a quien lo han maltratado durante la adolescencia, durante su tiempo profesional, puede tener un excelente título profesional. Puede ser ingeniero en ciencias mecánicas del ciberespacio, pero tener una personalidad tan retraída que jamás va a inventar algo nuevo. ¿Por qué? Porque su personalidad, su carácter, su temperamento quedó marcado en ese periodo de la pubertad, de la adolescencia. Y siempre guardó silencio. ¿Y por qué guardó silencio? Porque cuando quiso hablar en casa no se le prestó oído. O bien le dimos mal el consejo. Y ese es el gran problema. No es de extrañarse entonces que los adolescentes parezcan un poco aletargados y perezosos. Su falta de aplicación y apatía general se deben al hecho de que casi toda la energía se aplica a su rápido crecimiento. Además, los cambios glandulares exigen un reajuste físico. Durante esta etapa quisieran dormir hasta las 10 de la mañana y arrastrarse por la casa el resto del día. Pero usted tiene que animarlos, tiene que empujarlos y a su vez también tiene que entender que se están desarrollando. Y es interesante cuando nos habla de los cambios glandulares. Por cierto, entonces, en la pubertad y adolescencia es cuando despiertan las hormonas, la testosterona en el varón.
Y por supuesto, también en las damas. ¿Ah? En los varones vienen esas micciones nocturnas y en las damas se da inicio a su ciclo menstrual. Y es importante explicarle a cada uno, en primer lugar, lo relevante que es que sus cuerpos empiecen a manifestar estas situaciones que muestran el desarrollo y el crecimiento. Qué alegría en la dama cuando se da su ciclo con normalidad, porque hay una esperanza que el día de mañana pueda tener descendencia. ¿Y cómo se comprueba eso? Desde la juventud, con un muestreo clínico en el cual se comprueba la fertilidad. Y de igual manera en los adolescentes, a través de un muestreo clínico, se puede comprobar la fertilidad de sus espermios. Pero aquí es importante entender a los adolescentes. Muchas veces los padres o la madre no entiende y retan a los hijos porque le dicen, oye, algo pasó en tu cama que amaneció húmeda. Y el niño tiene vergüenza, cuando lo que hay que hacer, en vez de decirle algo pasó, es decirle, hijo, venga, quiero hablar con usted. Cuénteme qué situación le ocurrió anoche durante el sueño. Y cuando él le cuente y se abre, entonces usted le dice que bueno, porque el Dios eterno está colocando en ti esa marca de virilidad y de hombre procreador. Y de igual manera también hay que hablar con las hijas, pero no encerrarse, no dejar que los adolescentes empiecen a recibir consejos en la cultura urbana. ¿Ah? En la cultura urbana, entre los amigos, entre los compañeros, y que luego empiezan a entremezclarse e incluso pueden llegar a caer hasta en prostitución por no haber aconsejado a tiempo. Mucho del crecimiento en la adolescencia se relaciona con el desarrollo del sistema reproductor. Los cambios sexuales pueden clasificarse en dos categorías. Primario, que tienen que ver con la maduración de los órganos sexuales, y los secundarios, que se refieren a los cambios físicos que no están relacionados directamente con las partes genitales. Por ejemplo, en las muchachas se desarrollan los pechos y se ensanchan sus caderas. En los jóvenes varones se ensanchan los hombros. Y ahí es donde salen los Mr. Chile, ¿eh? Y las damas se creen la Miss Universo. Cada uno de ellos en su tiempo también de pareamiento buscará una compañera o un compañero, y de las muchas que hay libres en el mundo, el hombre elegirá una y la dama también elegirá uno. Y el tiempo de la soltería es precisamente para elegir, y elegir bien. Cuando los órganos de la reproducción comienzan a funcionar como en un adulto, el adolescente entonces ha llegado a la pubertad. La edad en que esto se efectúa varía mucho, a veces de 2 a 3 años, y depende de diversos factores e incluso hasta del clima, las condiciones de vida y las diferencias físicas de cada persona. La cita introductoria que comentábamos al tema, que está en 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 5 al 10, nos dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un gran consejo, por supuesto, para los adolescentes que viven años de bastante tempestad, de bastantes penurias psicológicas, emocionales, psíquicas, físicas. Y por cierto, también que algo muy importante, el ambiente familiar. El ambiente familiar
va a marcar enormemente el desarrollo del adolescente. Por eso que es importante la unidad que tiene que haber en el hogar. Hogares bien formados entregarán buenos hijos. Hogares disfuncionales, habrá problema con los hijos. Hogares separados, habrá problema con los hijos. Hogares con tormenta crearán solo nubes que no saben para dónde van. Es la realidad. Ahora, el varón, el joven varón, sabe que ha llegado a la pubertad cuando empieza a experimentar las emisiones nocturnas o poluciones. Aunque este es un hecho normal, muchos jóvenes no comprenden lo que está sucediendo y sienten vergüenza. Entonces, ahí es donde es el momento para preguntar de qué se trata o para comentarlo con la familia y especialmente con el papá y con la mamá. En aquellos hogares donde son más de 2 o 3 hijos, muchas veces no le hacen preguntas a los padres, se preguntan entre hermanos, pero lo ideal es que los padres den la respuesta a cada uno de los hijos. En el caso de las muchachas, el funcionamiento de su sistema reproductor se reconoce por la menarquia o bien lo que se conoce como el primer ciclo. Cuando esto ocurre puede ser que se asusten o aún sientan horror si no han sido preparadas de antemano. Por eso que es importante que las mamás hablen con sus hijas y las orienten para aquel día en que le suceda esta primera vez. Cuando las hijas no están bien preparadas frente a este primer día, este horror a veces le dura para toda la vida, por lo que la menstruación es siempre un temor. Y es muy probable que si los periodos son acompañados con dolor y otras molestias físicas, muchas veces algunas muchachas experimentan trastornos emocionales durante su ciclo, así como incapacidad de estudiar o perturbaciones y a veces resentimiento. Un adulto benévolo y cooperador puede hacer mucho para influir en la actitud de una jovencita con relación a este y otros cambios sexuales. Es muy importante, por lo tanto, que los padres sean comprensivos con los adolescentes y les expliquen el significado de los cambios físicos y de las emociones resultantes, especialmente en cuanto al desarrollo de su sexualidad. Amados oyentes, es un tema muy interesante tratar sobre la adolescencia. Y agradezco a Dios porque tenemos este tiempo para hacerlo y compartirlo con usted, porque es el tiempo en el cual la iglesia tiene que instruir y ser también instruida. Hay un punto que ocurre en el tiempo de la adolescencia, la búsqueda de la realidad. La adolescencia es un periodo de cuestionamiento referente a muchas cosas. Y no es solo un niño el que dice de dónde vengo, sino que aquí es donde los adolescentes empiezan a preguntarse quién es Dios y qué estoy haciendo yo y cuál es la influencia que tiene Dios en mi vida. Vienen muchos cuestionamientos también acerca de la fe. El adolescente quiere descubrir por sí mismo la realidad en su alrededor. Va dejando el mundo de fantasía de la preadolescencia y piensa más en lo práctico. Ya no cree en el viejo pascuero, ya no cree en Superman y empieza a vivir la realidad. Ve a los demás con más realismo. Por ejemplo, al compañero universitario ya no lo ven con anteojos de color rosa, sino tal como es. Uno de los acontecimientos más típicos y más impresionantes de la adolescencia
es el descubrimiento súbito de que las personas no son como parecen ser. Es decir, se empieza a dar cuenta del mundo que no todos son buenos, que también a su alrededor se va a encontrar con gente que no siempre va a ser buena, que algo desilusionado con algunas personas, incluso a veces con sus propios padres, durante la niñez, la persona acepta incondicionalmente las creencias de sus padres, pero al llegar a la adolescencia se produce un cambio. Ya no acepta ideas y enseñanzas sin examinarlas. Emplea el raciocinio para conocer y juzgar lo que escucha y lee, incluso las doctrinas religiosas. De ahí resultan las perplejidades, las preguntas y los grandes conflictos mentales en los adolescentes evangélicos. Por eso que es importante, amado oyente, explicar los cambios y darles una explicación sana, serena, sensata a los adolescentes y ayudarlos a crecer en este periodo de su vida. Entre los 12 y los 17 años de edad, el 75% de los varones y el 65% de las mujeres abandonan la escuela dominical y algunos nunca regresan. Es un periodo de crisis espiritual. Por eso, amado oyente, que es importante no hacer estas extrañas negociaciones. Algunos padres piensan que ellos están educando muy bien porque siguen el juego, siguen la rueda de la sociedad. Y la Escritura nos dice que nosotros no somos del mundo y que no tenemos que hacer las cosas que hace el mundo. Y el mundo que dice, déjalo ser, que decida solo. ¿Dónde están los patrones de enseñanza? Quedan de lado. Y eso mismo está ocurriendo dentro de la iglesia. Los padres de esta generación, de este tiempo, ya no imponen normas, no imponen reglas. Déjalo ser, que él decida. Y esa falta de decisión, esa falta de identidad, esa falta de querer lo nuestro, esa falta de amar, de identificarnos con lo que a nosotros nos ha hecho bien, es lo que ha llevado a la sociedad al resultado que hoy tenemos. Por eso que es de vital importancia el tiempo de la adolescencia en que los padres fijen principios y fundamentos. Por eso que es importante que los adolescentes tomen una decisión por Cristo en la adolescencia, porque cuando sean viejos no se van a arrepentir de ello. Si un muchacho no ha tenido la experiencia de la salvación, es particularmente vulnerable a las dudas, porque la usa como un argumento. Y mire, aquí hay algo interesante. Hay personas que llegan a los 25, 28, 30 años, han pasado toda una vida en una iglesia, han sido meros religiosos y nunca han llegado a la decisión de decir yo quiero seguir a Cristo y me bautizo. ¿Por qué? Porque no han sido bien enseñados, no han sido bien educados en la fe y se dejan llevar por las costumbres del mundo. La existencia de Dios y la inmortalidad no son preocupaciones fundamentales de muchos adolescentes. Ellos dicen esto son cosas para los viejos. Después de un periodo de cuestionamiento respecto a la fe y la religión que ocurre aproximadamente entre los 13 y los 15 años o a los 16 o a los 17, se discuten con cierta frecuencia asuntos de este tipo, hasta llegar a la actitud religiosa definitiva alrededor de los 19 a los 24 años. Por eso que los padres creyentes no deben sorprenderse si su hijo adolescente formula preguntas como ¿por qué Dios no hizo a la raza humana de tal manera
que no pudiera pecar? ¿O si Dios es el Dios de amor, por qué permite que los hombres se maten unos a otros? No es que rechace lo que le ha enseñado, sino más bien que demanda bases racionales para sus creencias. Rechaza el razonamiento que afirma, es así porque es así. Conviene que los padres estudien libros, se preparen evidencias cristianas para poder contestar las preguntas de sus hijos. También los maestros de la escuela dominical deben dar a los adolescentes las explicaciones de lo que parecen errores o contradicciones con respecto a la fe y la ciencia. En algunos lugares hay temas especiales, clases especiales para los adolescentes, especialmente en las escuelas bíblicas. Los adultos deben tener mucha paciencia en cuanto a las dudas de los adolescentes y no sirven esas respuestas dogmáticas. Tienen que estar preparados para presentar defensa ante el adolescente que les demanda razón de la esperanza que hay en ellos. Pero deben presentar los argumentos de defensa con mansedumbre, no reaccionando fuertemente frente a lo que les parece una rebelión o incredulidad de parte del joven. No deben discutir acaloradamente con él, más bien conviene aceptarlo como sincero, escucharlo bien y tratar de colocarse en su lugar. Una madre cuenta cómo su hijo confesó: a veces dudo de la misma existencia de Dios, me siento culpable. ¿Es pecado, mamá? Ella le dice: no es pecado, pues es normal tener tales pensamientos cuando se es adolescente. Los padres deben darse cuenta de que los adolescentes pasan por un túnel oscuro y necesitan ver la luz al final del camino. Es tarea no solo de la iglesia, sino de los padres prioritariamente ayudar para comprender a sus hijos y a prestarles ayuda en su viaje por el túnel, en su búsqueda de la realidad. Amados oyentes, vamos a quedar hasta aquí en este día con este hermoso tema que se torna cada vez más apasionante. Eran unas pequeñas líneas y ya estamos en el segundo capítulo sobre la adolescencia y pienso que vamos a tener unos 2 más tal vez. Así que agradecemos en este día a cada uno de nuestros oyentes, cibernautas que entran a la página o que reciben en sus teléfonos, en sus aparatos tecnológicos esta información. Esperamos que usted nos comparta su opinión a través del sitio o bien enviando un WhatsApp a nuestro contacto 990 54 85 44. Soberano Dios, te agradecemos en esta tarde por este tiempo que nos concedes para dedicarnos, Señor, a compartir un mensaje orientador, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza para cada uno de nuestros oyentes. Concédenos en tu gracia y en tu misericordia, a través de tu Espíritu Santo, que para cada uno de quienes escuchan sea de bendición y una enseñanza quede para ellos también y que les sirva el día de mañana para compartir con otros. Tu bendición sobre nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y será hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.